Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Méndez. Soy maestrante del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México en la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal en el tercer semestre. Voy a trabajar con ustedes presentando el plan de evaluación del impacto del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. Plan de evaluación del impacto del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. El instrumento de evaluación de impacto que se presenta es aplicado en la comunidad educativa de docentes adscritas a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, brindando atención educativa a la población infantil de 3 a 6 años en el nivel preescolar. Este instrumento tiene como finalidad conocer a través de una encuesta las formas o los efectos directos e indirectos que se tienen de la apuesta de una intervención educativa. El instrumento de evaluación de impacto del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación tiene como finalidad conocer la utilidad de estas en el ámbito educativo, específico de las docentes con el nivel licenciatura que imparte clase en educación básica en el nivel preescolar. El tener una pertinencia y calidad en las prácticas educativas que se diseñen cuando se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación que están presentes y que se vinculan con los aprendizajes esperados del diseño curricular del nivel. Asimismo, podemos tener un impacto significativo a largo o mediano plazo. El contexto interno de los participantes refiere a 3 de los planteles: Jardín de Niños Nayeli Nenetli, Samuel Ramos y Casi San Bernabé, ubicados en la alcaldía Magdalena Contreras. Dentro de ellos les fue aplicado a los docentes el instrumento para conocer las herramientas y recursos de los cuales hacen uso para el trabajo con los estudiantes, así como el impacto que se tendrá en el proceso de enseñanza-aprendizaje si se vinculan las tecnologías de la información y de la comunicación. La muestra representativa que se tomará es de la comunidad escolar, que está integrada por un supervisor de zona escolar, 4 directores de escuelas públicas, 39 docentes y entre ellos especialistas de educación física, acompañante musical y de la unidad de educación especial y educación inclusiva. Dentro de estos 43 docentes que conforman la zona escolar 066 de la Magdalena Contreras, se toma esta muestra con la participación de 13 docentes, de los cuales un directivo, un subdirector y 11 docentes contestan la encuesta. Dentro de los datos que fueron recabados en el instrumento, que nos habla del impacto que tiene el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, destacan los siguientes resultados. El que conoce y hace uso de diversas plataformas digitales para tener una comunicación síncrona y asíncrona con docentes y con alumnos, nos han respondido en un 23.1% que siempre hacen uso de estos elementos en cuanto a la comunicación con docentes y con estudiantes de manera síncrona y asíncrona. De igual forma, un 53.8% nos deriva que a veces hace uso de estas tecnologías. En el segundo gráfico, hace alusión a conocer y hacer uso de las aplicaciones de Google para desarrollar sus actividades pedagógicas, profesionales y personales. Dentro de los datos obtenidos fueron un 23.1%, siempre hace uso de estas tecnologías, un 30.8% casi siempre y el 46.2% a veces. Las docentes hacen uso de estas aplicaciones de Google desde que fue utilizada la enseñanza remota de emergencia, donde se da como referente el trabajo en línea y los docentes deben apropiarse de diversas herramientas para poder emplearlas y llegar a los estudiantes. Sin embargo, uno de los aspectos que no fueron tomados en cuenta de forma inmediata fue la participación y la disposición por parte de los docentes para emplear las tecnologías de la información y de la comunicación en la práctica. En el gráfico número 3, uso de las redes sociales para compartir la información, tenemos que un 38.5% casi siempre hace uso de estas redes, un 30.8% a veces, un 23.1% siempre y un 7.7% nunca. En el gráfico número 4 está el uso de las tecnologías de la información para la consolidación de los aprendizajes, en donde los docentes consideran que sí tuvo un impacto al hacer uso de estas tecnologías para poder consolidar aprendizajes esperados en los alumnos de nivel preescolar. Observamos que un 46.2% siempre
tuvo como tal este referente de consolidación de aprendizajes, un 38.5 casi siempre y el 15.4 a veces. En el siguiente gráfico, los datos obtenidos fueron que durante el desarrollo de las actividades con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sí se han observado avances significativos con los alumnos. Podemos observarlo que un 38.5 contestó que a veces sí se observaban estos avances, un 30.8 casi siempre y el otro 30.8 restante siempre los observó. En el siguiente, los datos obtenidos fueron en consideración si había un impacto considerable en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de la planeación y de la evaluación de estos aprendizajes. Un 53.8 respondió que casi siempre se tiene esta parte del impacto en el proceso de la planeación y de la evaluación y un 46.2 siempre. El uso de las tecnologías de la educación y de la comunicación en los docentes les permite sistematizar y organizar aspectos de su práctica, como lo es en la planeación y en la evaluación, permitiéndoles ser más precisos en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, dentro de este plan, se presenta el cronograma de piloteo del instrumento de evaluación del impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación, en donde tenemos 3 fases. La primera fase habla de la creación del banco de reactivos, el diseño del instrumento como tal, el piloteo de la evaluación y la recopilación de la información. En la segunda fase hacemos referencia al análisis de datos y la elaboración de gráficos y tablas. Y en la tercera fase, con las conclusiones de los datos obtenidos. El enfoque de evaluación que tiene este instrumento de evaluación del impacto del uso de las tecnologías está determinado por evaluaciones mixtas, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Las variables de entrada y de salida como tal que están referidas en el instrumento figuran como infraestructura de las TICs. La inversión que cada uno de estos docentes como participantes y de igual manera como aquel que impartirá el curso tenemos que tener referido computadoras, pizarrones y aplicaciones y sobre todo una conexión a red. Otra variable es el recurso digital de aprendizaje. Cualquier recurso o herramienta digital que el docente haya utilizado en su práctica o desarrollo profesional. Las competencias del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo tener una actitud positiva hacia el uso de las tecnologías y el uso en sus diferentes ámbitos, escuela, casa, trabajo. Otro de ellos son los factores económicos, antecedentes socioeconómicos, edad, género, que se han señalado en la literatura como clave e influyentes en todas las expectativas del aprendizaje. Dentro de los momentos de la evaluación tenemos como tal el ex antes, que es realizada antes de trabajar la intervención. Esto refiere a un diagnóstico del contexto y dentro de estos están el contexto socioeconómico, el contexto institucional, entre otros. La segunda es el intra, durante la ejecución del programa, que se realizarán 2 momentos, la diagnóstica y la intermedia, para identificar las áreas de oportunidad dentro de estos instrumentos evaluativos. Tenemos a la post, que es la finalización inmediata de la intervención. Aquí como tal referirá todos los datos que se consiguen como tal de la evaluación y si fue satisfactoria o no. La ex post, que sería como última, que esta se tendría que aplicar después de haber hecho ya lo que es la intervención y se hace una autoevaluación y una coevaluación para futuras aplicaciones de esta intervención. El objetivo general que refiere este instrumento es elaborar un instrumento para evaluar el nivel del uso y la apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los docentes del nivel preescolar en educación básica que permitan identificar las áreas de oportunidad para el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje para ser llevadas a la práctica en aula a través del taller de intervención pedagógica. Objetivos en específico, el construir un banco de reactivos que permita la recopilación de datos para identificar las necesidades de conocimiento y el uso en la práctica. Muchas gracias.